de la traducción, ¿sí? Y vamos a remontarnos a los tiempos antiguos, a los tiempos remotos. Nos vamos a guiar con la ayuda de un traductor, de un experto en la traducción que ya falleció, Jack Child, y su obra Introduction to Spanish Translation. Esta es la segunda edición. Él nos va a estar guiando a lo largo del semestre en cuanto a muchos contenidos, ¿ok? Veamos entonces qué nos propone Child al respecto. Él nos dice que se necesitan traductores y se necesitan intérpretes porque la humanidad tiene una diversidad lingüística inmensa. Entonces, la razón por la cual se necesitan traductores e intérpretes es porque hay mucha diversidad, hay muchas lenguas en el mundo y es imposible que una sola persona sepa sepa hablar la cantidad de lenguas que existen. De hecho, hoy día se cuentan de unas 3.000 a 5.000 lenguas, idiomas que se hablan en toda la tierra. Y los lingüistas históricos dicen que la evolución de las lenguas está conectada a la evolución de la cultura misma. O sea, hay más culturas, bueno, las lenguas evolucionan con ellas. Y de hecho la lengua es una expresión básica de la cultura, ¿sí? Si seguimos el punto de vista darwiniano, vamos a ver que él dice que podemos pensar o llegar a la conclusión de que es normal el esperar que las lenguas evolucionen en diferentes direcciones, dado que cada tribu, cada nacionalidad atraviesa y viven, experimentan situaciones diferentes enmarcadas en su entorno geográfico y su entorno cultural. Entonces, si la cultura se mueve en un contexto, en esa misma dirección se va a mover esa lengua, y con la cantidad de nacionalidades y de tribus que hay, bueno, es más que obvio que tomen direcciones diferentes. La raza humana lamentablemente, es la única que ha sido separada por su incapacidad de comunicarse. Somos la única especie que no está manejando el mismo idioma, que estamos separados por la incapacidad de podernos comunicar debido a la gran cantidad de idiomas que existen. Las explicaciones sobre los inicios de la traducción la encontramos también en el texto bíblico de Génesis. La explicación que vemos ahí, no es la única, es la que nos habla de la Torre de Babel, en donde la soberbia del hombre, el deseo de tener más, de ser más famoso, de sobresalir, fue castigado por Dios con la confusión de Babel y la confusión de las lenguas de las personas que estaban construyéndola. Y esto explica entonces cómo nacieron las lenguas. A continuación tengo una adaptación de no solamente el libro de Génesis del capítulo 11, sino otros capítulos que explican, una lectura que nos explican esta historia. Escuchemos entonces la Torre de Babel. Cuando el diluvio universal hubo menguado y Noé sacrificó los mejores animales al Señor, Dios y el hombre sellaron una alianza permanente. Creced y multiplicaos, y dilataos sobre la tierra y dominadla, dijo el Señor al patriarca. Sabed que yo voy a establecer mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo animal vuestro y con todas las bestias de la tierra. Ya no perecerá más carne con aguas de diluvio, no habrá en lo venidero diluvio que destruya la tierra. Dios añadió mostrando por primera vez el arco iris.
Esta es la señal de la alianza que establezco por generaciones perpetuas entre mí y vosotros, y con todo animal viviente que mora entre vosotros. Pondré mi arco en el firmamento, y cuando yo cubriere el cielo de nubes, aparecerá mi arco en ellas. Así me acordaré de mi alianza con vosotros y con toda ánima viviente. Con el paso de los años, los descendientes de Noé a través de sus hijos Sem, Cam y Jafet comenzaron a poblar la tierra. Pese a ser muy distintos entre sí, todos hablaban una misma lengua. Hasta que ocurrió que al trasladarse los pueblos hacia oriente, encontraron una fértil llanura en tierra de Senaar. Una vez que acamparon en la región, se dijeron los unos a los otros: «Vamos a construir una ciudad y una torre. La cima de la torre llegará hasta el cielo. Con eso nos haremos famosos antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra». Nada más fue proferida la idea, los habitantes de la llanura empezaron a edificar un monumento gigantesco en el centro de la ciudad, que por su parte no cesaba de crecer. Empleaban ladrillos cocidos al fuego y para unirlos betún, en vez de piedras y argamasa como era tradicional. Con el tiempo, la torre comenzó a elevarse monstruosa entre las nubes. Llegó un día en que Dios descendió a verla, al igual que a la ciudad que levantaban los hijos de Adán. Tras contemplarlas, dijo: «Hasta aquí el pueblo era uno solo. Todos hablaban el mismo lenguaje, pero han iniciado esta construcción y no desistirán hasta acabarla. Descendamos», continuó Dios, «y confundamos allí mismo su lengua, de manera que el uno no entienda el habla del otro». Así sucedió. De pronto, en los edificios de la nueva ciudad y en su torre absurda, nadie comprendía lo que le decía otra persona. La gente se miraba enloquecida, gesticulando y gritando palabras inauditas, sin conseguir comunicarse. El Señor esparció a los pobladores de aquel sitio por todas las regiones de la tierra. La ciudad y la torre terminaron siendo abandonadas y se volvieron ruinas. Y el lugar de la llanura en el que había tomado forma la soberbia del hombre fue conocido en adelante como Babel, por haber sido allí donde se confundieron todas las lenguas del mundo. Babel, Babilonia, quiere decir en asirio confusión, ¿sí? Y este fue el castigo que impuso Dios por ese deseo, esa soberbia humana. Entonces vemos que según esta narración, el origen de los diferentes idiomas viene por un castigo por la soberbia del hombre. Pero a pesar de esta explicación, es factible considerar que los seres humanos primitivos tenían la necesidad de usar intérpretes y traductores desde sus primeros días, cuando las primeras agrupaciones de tribus entraron en contacto las unas con las otras porque deseaban tener relaciones diplomáticas, porque deseaban tener relaciones comerciales, o porque uno era más fuerte que el otro y los conquistaban. Entonces, allí esa interacción de un pueblo, de una tribu con otra, generaba la interacción de lenguas diferentes, y la manera de comunicarse, el puente, serían los intérpretes y los traductores. Pero la historia de la Torre de Babel no es la única que cuenta o evidencia la presencia de intérpretes. Si seguimos en Génesis, pero nos vamos para el libro, para el capítulo 42, en el verso 23, vemos que están contándonos la historia de José. Y en este punto, precisamente de este verso, se da por sentada la presencia de un intérprete, en donde el verso dice que los hermanos de José, que habían asistido por el llamado del gobernador, habían asistido para pedir comida, puesto que había una hambruna, se encuentran allí con José. Y ellos, los hermanos, ignoraban que José les entendía porque mediaba un intérprete entre ellos. Aquí hay un intérprete, ¿sí? O sea, sin pensar más en la historia, sí atendemos a que la Biblia está evidenciando la presencia de un intérprete ya. La otra
Muchos pueblos de la antigüedad hablaban idiomas semíticos, pero los pueblos egipcios eran diferentes y esto causaba una barrera lingüística. Y allí tenemos entonces, por ejemplo, el encuentro de dos lenguas en un niño, Moisés, quien fue criado por la hija del faraón y tuvo éxito liderando a su pueblo. Y este éxito se debía a que él era bilingüe. Así que con sus habilidades y con su liderazgo pudo ayudar a liberar al pueblo judío del yugo egipcio. Antes mencioné que el comercio, que la diplomacia, que la actividad militar se daba entre pueblos. Bueno, si pensamos también en la cuenca mediterránea de tiempos antiguos, allí se requerían numerosos intérpretes con habilidades. Otra función donde se muestra que había no intérpretes sino escribas es en esta área, que recopilaban datos de uno y otro pueblo en los dos idiomas, o traducían al otro idioma datos de este tipo de relaciones. Y a esos traductores, intérprete es el que habla y traductor es el que escribe. A estos traductores se les llamaba escribas. Berceo en España se encargó también de eso y él recopila los primeros documentos, uno de los primeros documentos que hay en la lengua española, ¿sí? Gonzalo de Berceo, el fraile, era un escriba, pero manejaba los dos idiomas y del naciente español, de la naciente lengua romance, y allí estaba trabajando él como escriba, era un traductor. ¿Cómo se adquieren esas habilidades? Bueno, hay muchas maneras y Jack Child nos presenta unas cuantas que no son todas. Miren, una persona puede aprender otro idioma por los viajes, ¿sí? Puede viajar y puede aprender el otro idioma, o lo puede hacer cuando geográficamente en los bordes las dos culturas se encuentran y allí se comparten los idiomas y mucha gente aprende tanto el de aquel lado como los de aquel lado aprenden el de este. Tenemos el ejemplo de México con Estados Unidos, el borde. Tenemos el ejemplo de todos los países que rodean a Brasil, del portugués con el español. La habilidad de entenderse, la habilidad de aprender el idioma, eso ocurre. También se puede aprender un segundo idioma o otros idiomas porque se cuenta con la suerte de haber nacido de un matrimonio bilingüe y por haber vivido en el extranjero como niños. Como dije antes, estas no son las únicas maneras, los únicos métodos que existen para que una persona aprenda otro idioma y gane el bilingüismo. Pero porque esto quiero decirlo porque el hecho de que una persona sea bilingüe no la capacita como traductor o como intérprete. Entonces se requieren de habilidades más sofisticadas y de tácticas básicas para ser traductor. Una manera más para aprender otros idiomas puede ser por decisiones gubernamentales y puede ser que el gobierno decida enviar a sus habitantes o a un número de sus habitantes a otras tierras con el propósito de que aprendan la lengua, ¿sí? A esto hoy en día lo llamamos inmersión, pero no es una táctica ni una técnica nueva. Sí ocurre desde tiempos antiguos. Ejemplo de esto lo tenemos
en tres casos que tienen aquí delante. En el siglo VI antes de Cristo, el faraón Psamético II creó una casta de intérpretes en Egipto. ¿Y qué hizo él? Bueno, él envió a un gran número de muchachos de Egipto hasta Grecia para que aprendieran la lengua de ese país. Ese fue el propósito gubernamental que se ejecutó con el envío de esos jóvenes. Más tarde, Alejandro Magno, ya por propósitos diferentes, ordenó que 30,000 de sus muchachos que habían conquistado en Persia aprendieran griego, y esto simplemente para satisfacer las necesidades lingüísticas de su conquista. Cuando ocurrían conquistas, era un mecanismo más de imposición, de demostrar que se tenía poder sobre el conquistado, el hacerlos aprender la lengua del conquistador. Entonces esto, aunque parecía ser algo forzado, era realmente ganancia para los habitantes que se terminaban ganando el bilingüismo o aprendiendo una lengua más. Más adelante vemos que en España, Quinto Sertorio gobernó allí por 8 años, y este hombre lo que hizo fue que los chicos de la nobleza se les exigió que que estudiaran latín y que estudiaran griego. Estas decisiones gubernamentales todavía las tenemos. Hay escuelas que tienen un language requirement. En nuestros países, por ejemplo, el inglés, si hay relaciones con Estados Unidos, bueno, se imponen en las escuelas el aprendizaje de esa lengua. Cuando Colombia, por ejemplo, en los tiempos en que yo estaba en secundaria, tenía relaciones con Francia, se estudiaba francés en 11 y en 10º y 11 grado, los dos últimos grados. Entonces, esto no es algo nuevo. Algunos lo hacían por simplemente ganar más intérpretes, otros lo hacían por conquista, por poder, por imposición, otros lo hacían por educar más a su población. Estos lingüistas, estos intérpretes y traductores entrenados en una forma u otra, siempre estaban asociados con un alto estatus, eran vistos como mensajeros o como parte del ente diplomático o emisarios, mensajeros del gobernante. Pero a pesar de que tenían un buen estatus y eran reconocidos, los intérpretes y los traductores enfrentaban grandes dificultades y peligros en su trabajo. En la época de la vida de Plutarco se cuenta que un intérprete griego en la embajada persa en Atenas fue linchado, fue asesinado por una multitud, quien, ofendida porque el intérprete tuvo la osadía de traducir al griego las exigencias de los bárbaros, lo mataron, ¿sí? No fue un mal mensaje, no fue un buen mensaje, simplemente fue el irrespeto a la lengua. Otros muy a menudo todavía sucede el caso que si el mensaje es un mensaje desagradable, pues es fácil culpar al mensajero, al intérprete. Entonces, el hecho de la culpa, el hecho de lo malo, el mal trabajo o las confusiones, siempre recaen sobre el intérprete y las consecuencias son graves, son fuertes. Y hasta en la parte de la historia, esto es lo que tenemos para el día de hoy, los tiempos antiguos, en donde la Biblia nos ayuda con Moisés, nos ayuda con José y nos ayuda con la Torre de Babel a entender que el surgimiento de las lenguas
si pensamos en la Torre de Babel, viene porque es un castigo. Y los otros dos personajes de la Biblia nos ayudan a entender que desde tiempos antiguos se evidencia la presencia de los intérpretes y los traductores. Más la historia nos refleja que había mecanismos gubernamentales para promover la traducción y la interpretación. Entonces, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la parte final, la más grande de la clase del día de hoy.